Hay una gran diferencia entre parecer justo y ser justo, entre cumplir reglas y tener un corazón transformado. Muchos confían en su religión, en su moralidad, en lo que saben o en lo que hacen, pero Pablo nos recuerda que nada de esto basta. Dios no mira las apariencias, ni los títulos, ni los rituales. Él mira el corazón. Y cuando ese corazón no ha sido cambiado, ni la mejor conducta puede esconderlo. Entonces, ¿qué sucede cuando el Dios que ve en secreto revela lo que realmente somos? Hablemos de esto hoy. Cristo es la esperanza. Cristo es mi Señor y mi Salvador. Cristo ha transformado mi vida. Cristo es la viña. Separado de Él, nada puedes hacer. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Jesús es mi todo. El único descanso, la única paz verdadera es con Jesucristo. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Bueno, estamos ya en la segunda semana de nuestro estudio de la epístola de Pablo a los romanos que hemos titulado El poder del Evangelio. Hemos estado diciendo que esta carta es uno de los libros más importantes de todas las escrituras. En Romanos, Pablo nos presenta el Evangelio de una manera muy clara, muy poderosa y nos muestra lo que implica creer en Cristo para toda la vida. Nos quedan 7 semanas de este estudio y hoy es el 6º episodio. Así que te recomiendo que leas el libro de Romanos para seguir el estudio junto con nosotros. Estamos pidiéndole a Dios que este estudio sea de mucha bendición para tu vida, mi hermano. Hoy vamos a hablar del corazón, ¿qué te parece? No de las emociones ni de los sentimientos, sino del lugar donde se decide quién realmente somos delante de Dios. Vamos a ver cómo Pablo en Romanos capítulo 2 nos confronta con una verdad incómoda, que ni el conocimiento religioso, ni la moralidad, ni los rituales pueden cambiarnos por dentro. Solo el Espíritu de Dios puede hacerlo. Y cuando entendemos eso, empezamos a entender el poder del Evangelio. Si tienes una Biblia, busca Romanos capítulo 2, versículo 12 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Vamos primero a nuestro segmento de preguntas y respuestas. Cada lunes contestamos una pregunta que recibimos de nuestra audiencia. Hoy tenemos una pregunta sobre Sofonías 2:3. Dice así, Sofonías 2:3, busquen al Señor todos ustedes humildes de la tierra que han cumplido sus preceptos. Busquen la justicia, busquen la humildad, quizá serán protegidos el día de la ira del Señor. Ahora, la pregunta la hace Letzi a través de WhatsApp. Aquí dice quizás. ¿Por qué dice eso? La salvación no se pierde y dice buscad a Jehová. Si se busca al Señor es porque se ha creído en Él y si se cree en Él entonces hay salvación. ¿Cómo puede haber un quizás? ¿A qué se refiere? Si pudieran aclararme esa duda, gracias de antemano. Gracias por la pregunta, Letzi, y es una pregunta muy buena y entiendo tu duda. Cuando leemos un texto como este, sin conocer el contexto histórico en el que se da, es fácil cometer el error de pensar que esto está hablando de la salvación eterna que viene por medio de Cristo. Sin embargo, ese no es el contexto del versículo. Así que déjame dártelo. El contexto es el libro profético de Sofonías. Sofonías profetizó durante el reino de Josías en Judá y este fue un periodo de mucho conflicto social, con problemas morales y las amenazas de naciones enemigas de Judá. Y el ministerio de Sofonías coincide con ciertas reformas que hizo el rey Josías, unos esfuerzos para restaurar la verdadera adoración después de un declive espiritual tremendo bajo los reyes anteriores.
Ahora, el mensaje del profeta está llamando a la nación al arrepentimiento y les está advirtiendo del juicio divino, el día de Jehová, ¿verdad? Que acabaría con la corrupción, la idolatría y también la complacencia de la nación ante el peligro, si la nación no regresaba a la fidelidad y la humildad delante de Dios. Ahora, el versículo que citas es parte de ese llamado. La salvación aquí se refiere a la protección de Dios cuando llegara el juicio, o sea, cuando los enemigos atacaran a Judá. Aunque hubo un tiempo de arrepentimiento durante el reino de Josías, ni el pueblo ni los reyes posteriores se mantuvieron fieles al Señor y llegó el juicio. Es así con todos nosotros, mi hermana. Por más que conozcamos lo que es bueno y lo que es malo, nos es imposible mantenernos fieles. Pero escucha, Cristo fue fiel por nosotros y sufrió el castigo por nuestra infidelidad. Por esto, los que creemos en Él, cubiertos con la justicia de Cristo, somos protegidos en el gran día del juicio. No en base a nuestra fidelidad, sino en base a la de Cristo. Amén. Bueno, el lunes que viene contestaremos otra pregunta. Así que si tienes algo que quieres saber acerca de la Biblia, la teología o la vida cristiana, puedes enviar tu pregunta por Instagram, Facebook o nuestros canales de Telegram y WhatsApp. Y también por WhatsApp al número 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Y graba esa pregunta para poder oírla en tu voz. Ahora vamos a nuestro estudio de hoy. Comienzo con una pregunta. ¿Qué nos exige la ley de Dios? Cristo nos lo enseña de manera concisa en Mateo 22, del 37 al 40. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Ahora, es común escuchar estos dos mandamientos y pensar, gracias Señor, ahora entiendo, ama a Dios y ama al prójimo. Eso será más fácil que tratar de observar la ley a la perfección. Pero hay un problema con esta perspectiva, mi hermano. Jesús no nos está proponiendo algo sencillo. De hecho, lo que nos plantea es imposible. No es meramente sentir algo. Cuando Jesús dice que los profetas y la ley dependen de estos dos mandamientos, nos está mostrando que la ley de Dios exige más que una obediencia superficial. No es suficiente hacer el bien. Debemos ser realmente buenos. No se trata solamente de cumplir requisitos, mantener normas o seguir ciertas pautas. Es una cuestión del corazón. Hoy vamos a hablar de esta cuestión del corazón. Hasta ahora hemos visto que el tema de Romanos es el Evangelio. Pablo dijo que a través del Evangelio de Dios acerca de su Hijo estaba promoviendo la obediencia de la fe entre los gentiles. Recuerda ahora que los gentiles son aquellos que no nacimos como israelitas, no somos judíos. Dijo que no se avergonzaba del Evangelio porque es el poder de Dios para la salvación para el que cree, ya sea judío o gentil. Y que en el Evangelio aprendemos que por medio de la fe en Cristo, Dios nos hace justos. El justo por la fe vivirá, dijo Pablo. Ahora, Pablo escribió para clarificar el Evangelio y sus implicaciones para los que viven por la fe. ¿Recuerdas lo que significa Evangelio? Significa buenas noticias. ¿Pero qué hace que estas noticias sean tan buenas? Desde la segunda mitad del capítulo 1, Pablo ha estado contestando esta pregunta. La maldad nos lleva a rechazar la verdad de Dios, nos aleja de Él, nos lleva a crear ídolos y a caer en todo tipo de pecado. Y además, los gentiles no tenemos excusa porque Dios ha hecho su verdad evidente desde la creación. El resultado de todo esto es la ira de Dios y la condenación. Eso lleva a la muerte. En la primera parte del capítulo 2, Pablo se dirigió a los judíos para que no creyeran que esto era solo para los gentiles. Presentó en los versículos 1 al 11 la naturaleza de la justicia y el juicio de Dios.
Vimos que el juicio de Dios está basado en la realidad, es conforme a la verdad y no admite excepciones. Es decir, con respecto a la realidad y a las normas del justo juicio de Dios, nadie se escapa. ¿Oíste eso? El que piensa que es una excepción al juicio de Dios nunca se arrepentirá ni se volverá a Jesús. Entender esto deja a los judíos también sin excusa. Vimos también que nadie debe presumir de la bondad de Dios, sino recibir su gracia mediante un arrepentimiento genuino. El juicio de Dios resultará en la justa ira de Dios sobre los impenitentes y estará basado en lo que realmente hemos sido, lo que hemos buscado, lo que hemos hecho. Bueno, y tendrá consecuencias eternas. Y esto es importante. Dios será imparcial. El comentarista Tony Mérida dice lo siguiente sobre la imparcialidad. Escucha esto. Tener privilegios es una cosa, pero responder correctamente a ellos es otra. Tener privilegios no te mantiene alejado del juicio imparcial de Dios. El evangelio es tanto para judíos como para gentiles, porque ambos están bajo el juicio imparcial de Dios. En el pasaje que vamos a estudiar hoy, observaremos cómo Pablo continúa desarrollando su argumento para que comprendamos que la verdadera justicia no depende ni de la identidad étnica ni de rituales. Esto no es una cuestión de condiciones o prácticas externas, sino que se trata de lo interno. Es una cuestión del corazón. Escuchemos el texto de hoy en la voz de Taimí que nos acompaña desde Bauta, Cuba. Esto es Romanos 2, del 12 al 29. Pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Esos serán justificados. Porque cuando los gentiles, que no tienen la ley, cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. El día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿saqueas templos? Tú que te jactas de la ley, violando la ley deshonras a Dios. Porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considerará su incircuncisión como circuncisión? Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, ¿no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley? Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa, en la carne, pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Amén. Gracias, Taimí. Esto fue Romanos 2, del 12 al 29. Vamos a ver ahora 3 puntos que Pablo da para desarrollar esta sección. Partiendo de la idea de que no hay parcialidad en Dios, Pablo argumentará para mostrarnos que los religiosos también necesitan el evangelio. Nos mostrará primero la insuficiencia del conocimiento religioso.
Segundo, la insuficiencia de la religiosidad. Y tercero, la insuficiencia de los rituales religiosos. Veremos que todo eso es una cuestión del corazón. Primero, hablemos de la insuficiencia del conocimiento religioso. Otra vez, Dios trata al judío y al gentil sin parcialidad. Esto es porque Dios es perfectamente justo. ¿Cómo podemos observar su justicia? La justicia de Dios se manifiesta en que aquellos que pecan sin haber recibido la ley serán juzgados de la misma manera que los que sí la han recibido. O sea, saber lo que es bueno no es más importante que hacer lo que es bueno. Dice Pablo, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Esos serán justificados. Y esto era algo difícil de comprender para los judíos, porque entendían y correctamente que eran el pueblo escogido de Dios. Pero Pablo quería que entendieran que no era suficiente meramente ser parte de ese grupo por descendencia humana y conocer la ley. El juicio de Dios está basado no en si eran descendientes de Abraham y judíos, sino en si fueron fieles en cumplir la ley. Pero, ¿y qué de los gentiles que no tienen la ley? La imparcialidad de Dios significa que ellos también serán juzgados. Pero si alguien piensa que no es justo que Dios juzgue a los que no tienen el beneficio de nacer de padres judíos, Pablo explica en los versículos 14 y 15 que los gentiles, aunque no poseen la ley, muestran que la ley está escrita en sus corazones. ¿Cómo es eso? ¿Y qué significa eso? Observa las palabras que Pablo utiliza aquí. Habla de instinto, de conciencia y de pensamientos que acusan o excusan. Los seres humanos, aunque nunca hayamos oído sobre una ley divina que nos muestre lo que Dios exige, tenemos un instinto, una conciencia y la capacidad de pensar. Es decir, poseemos una sensibilidad innata sobre lo que es bueno o malo. Me encanta cómo C.S. Lewis ilustra esto en su libro Mero Cristianismo. Escucha esto. Todo el mundo ha oído a gente decir cosas como esta. ¿Cómo te gustaría que alguien te hiciera lo mismo? Dame un poco de tu naranja, que yo te di un poco de la mía. El que dice esto está apelando, escucha, a un cierto estándar de comportamiento que espera que el otro conozca. Así es, ¿verdad? Cuando mis hijos eran pequeños, constantemente los oía usar la frase, eso no es justo. Mi hermana no quiere prestarme su juguete, no es justo. Mi hermanito no me da un caramelo, no es justo. Esto no se debe a que comprendieran a fondo el concepto de la justicia, sino que sentían en sus pequeños corazones, ya fuera de manera correcta o incorrecta, que había algo injusto en lo que estaban experimentando. Y al crecer, todos, escúchame, todos, aunque jamás hayamos leído ni un párrafo de las Escrituras, reaccionamos negativamente ante el maltrato, ante el robo, el abuso sexual o la infidelidad. Sabemos por instinto que las cosas no deben ser así y tenemos una noción interna de cómo deberían ser. Claro, Pablo no está diciendo que sin la ley los gentiles saben y hacen todo lo que Dios exige, sino que todos tienen una noción interna, aunque imperfecta, que les indica si algo es bueno o malo. Y a lo largo de su vida estarán tomando decisiones basadas en esto. Y a veces actuarán correctamente y otras veces lo harán mal. Pablo concluye que en el día del juicio Dios los juzgará según esa ley interna que todos han violado. El versículo 16 dice que este es el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. A veces la gente dice, Dios conoce mi corazón. Y es verdad, pero eso no es un consuelo, mi hermano. Te debe asustar. Piensa en lo que significa que Dios juzgará los secretos de los hombres. Dios no juzga por apariencia, sino en base a la verdad. Él sabe lo que nadie más sabe acerca de ti. Si tuvimos la ley o no, si la obedecimos o no, solo es una parte del juicio. Juzgará también nuestras intenciones, nuestros instintos, nuestros pensamientos. Si todavía no conoces el evangelio, eso debe ponerte a temblar.
Nadie escapará porque Dios conoce todos los secretos. Medita en eso un poco. Ahora, el segundo punto que Pablo nos da tiene que ver con la insuficiencia de la religiosidad. En los versículos 17 al 24, el apóstol ahora se enfoca en la persona religiosa. Es posible que algunos judíos escucharan lo anterior y pensaran que eran lo suficientemente religiosos como para eludir el castigo eterno. Bueno, seguro que Pablo está hablando de esos judíos seculares que son más griegos que israelitas, no de un judío bueno y fiel como yo. Déjame decirte que lo que sigue es aplicable a muchos cristianos hoy en día también. Hay cristianos que se imaginan que Dios los aceptará porque son muy morales y muy religiosos. Pablo se dirige directamente a esa persona religiosa. Tómate un momento para leer los versículos 17 al 20. Observa con cuidado cómo Pablo los describe. Su objetivo es mostrar que el religioso y el moralista tienen una confianza mal fundamentada. Solo confían en sí mismos. Se jactan de su identidad, de su conocimiento, de su capacidad para instruir a otros y de brillar como luz en las tinieblas. Es como si ellos se están diciendo a sí mismos: esa gente son necios, yo soy sabio. Ellos son inmaduros, yo soy maduro. Ellos son ignorantes, pero yo tengo conocimiento de la verdad. El problema es que el que piensa así suele tener más una imagen que presenta que una realidad que vive. Me encanta lo que dice Tim Keller acerca del problema del moralismo. Oye esto: la debilidad fatal del moralismo es que no puede proteger ni evitar que el corazón peque. Todo lo que puede hacer es tratar de ocultar ese pecado. La religiosidad no tiene respuesta ni poder para eliminar el egoísmo, la lujuria, la envidia, la ira, el orgullo y la ansiedad. El resultado aplastante del moralismo cristiano es que deshonra a Dios. Cuando las personas religiosas se jactan de guardar la ley mientras la quebrantan, por lo general, la única persona que no puede ver lo que están haciendo son ellas mismas. Mi hermano, por eso el mundo critica tanto a los pastores y a los religiosos. Una vida de legalismo religioso siempre resulta desagradable para aquellos que están fuera de la fe. Si nos presentamos como superiores a los demás y luego se descubren esos pecados ocultos, se burlan y rechazan no solo a nosotros, sino también a Dios. No hay nadie perfecto. Todos tienen pecados secretos, pero es precisamente por esto que necesitamos a Cristo y no debemos confiar en nuestra moralidad o religiosidad. Necesitamos un Salvador. Amén. Ahora, la última parte es la insuficiencia de los rituales. A partir del versículo 25, Pablo comienza a hablar de la circuncisión. Este ritual era un símbolo del pacto entre Dios y su pueblo, pero se había convertido en una marca de orgullo e identidad religiosa para los judíos. Una vez más, lo que Pablo quiere es que todos entendamos que necesitamos algo más. Necesitamos más que ser parte del grupo correcto y conocer las reglas. Necesitamos más que mantener una moralidad y religiosidad respetable ante el mundo. Necesitamos más que los signos visibles de la religión, como la circuncisión judía o el bautismo cristiano. ¿Me escuchas? Ninguna de esas cosas tienen valor si no están acompañadas por la obra del Espíritu Santo de Dios que cambia el corazón. Es una cuestión del corazón y transformar el corazón no depende de nosotros. Mire lo que dice Pablo a partir del versículo 28. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, pues es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Mi hermano, y ya estamos llegando al final,
si vamos a poder sobrevivir al justo juicio del Dios imparcial, necesitamos que Dios mismo nos transforme. Cuando Pablo habla de la circuncisión del corazón por el Espíritu, se refiere a algo que Dios prometió hacer para su pueblo en el nuevo pacto. En Cristo, quien cumplió la ley por nosotros y murió en nuestro lugar, recibimos corazones nuevos por obra del Espíritu Santo. Esto se aplica tanto al judío como al gentil que confía en Él. Esto es lo que hace que el Evangelio sea realmente una buena noticia. Si has confiado en tu conocimiento religioso, en tu moralidad o en los rituales religiosos para salvarte, espero que hayas comprendido que esas cosas no te pueden salvar del juicio de Dios. Pero hoy, mi hermano, te invito a confiar en algo mucho mejor. Cristo fue entregado por ti, para el perdón de tus pecados y para la esperanza de vida eterna. Es a través de Él que se resuelve la cuestión del corazón. Ven a Él arrepentido y con fe, creyendo que esto es para ti. ¿Lo crees? Créelo. Amén. Oremos. Padre, hoy te damos gracias por estas palabras de Pablo que nos confrontan, Señor. Padre, esto nos confronta porque nos creemos casi siempre que somos bastante buenos. Y si nos descuidamos, pensamos que eso es lo que te vamos a ofrecer a ti, que eso es una ofrenda agradable. Padre, hoy reconocemos que lo mejor que te podemos dar, Señor, de nuestros esfuerzos son trapos de inmundicia. Pero te damos gracias que a través de Cristo tú no solo nos limpias, Señor, y nos das perdón para nuestros pecados, pero nos das por el Espíritu corazones transformados. Hoy te damos gracias por eso, Señor. Ayúdanos a cada día vivir conforme a esa realidad y esperar de ti más transformación cada día, más perdón cuando lo necesitamos y más de tu Espíritu para seguir caminando. Te pedimos hoy especialmente por los que van a confiar en ti, por los que tú estás llamando hoy por el Espíritu al arrepentimiento, a la vida eterna y a corazones nuevos. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Estamos muy agradecidos por las emisoras que transmiten El Faro en Cuba y en otros países en el mundo. Si tú nos sintonizas por la radio fuera de Cuba, haznos saber en qué emisora nos escuchas y a qué hora se sintoniza donde nos escuchas. Nuestro correo electrónico es ministerio@elfaroderedencion.org. Nuevamente, nuestro correo electrónico ministerio@elfaroderedencion.org. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie El Poder del Evangelio. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.